A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos en Efecto Constituyente junto a Francisco Durán en Radio 95.7, Radio Ancoa de Linares. Muy contento de poder estar junto a usted compartiendo lo que es este momento tan importante para la vida y para el desarrollo de nuestro país, el proceso constituyente. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones y la importancia de este proceso radica también en el conocimiento y en la información que tengamos respecto de los elementos que hay que tener en consideración a la hora de tomar una decisión este 4 de septiembre, ya sea la de aprobar o rechazar este texto constitucional que todavía está en su etapa y fase de borrador. El borrador original ya dio una constitución con 499 artículos. Hoy día, por lo que escuchaba también de mismos constituyentes de acá de nuestra zona, ya se produjo a través de la comisión de normalización, o la comisión en este caso de armonización, un texto con un articulado ya menor, 380 y tantos artículos. Lo que no sabemos es cuáles son o en qué quedaron estos casi 500 artículos, 499, qué es lo que quedó de estos 380 y tantos artículos. A propósito de eso también, hoy día una de las polémicas, y importante también mencionarlo, de las polémicas del proceso constituyente en sí, fue respecto de la ceremonia que se va a celebrar el día 4 de julio de este año, cuando ya formalmente se entregue el borrador sistematizado, coordinado y ya en su edición final, respecto de si era importante invitar a los expresidentes de la República desde el retorno a la democracia a la ceremonia de entrega de este texto o lanzamiento de este texto al público. La Convención Constituyente votó que no era importante invitar a los presidentes de la República, que hagamos el punto, la mayoría de ellos, por no decir casi el 80% han sido gobiernos de la antigua Concertación, o más identificados incluso con la izquierda, como Ricardo Lagos del Partido Socialista. Y para conversar de todos estos temas y un poquito también de lo que la nueva Constitución esboza respecto a lo que es seguridad pública, nos acompaña también el abogado Héctor Hernández, un colega que maneja bastante bien el tema también, y vamos a pedir y a conversar con él respecto de lo que se entiende y de lo que la nueva Constitución en su texto borrador, no definitivo todavía, señala respecto de lo que es esta materia que a todos nos importa. Héctor, gusto de saludarte y saludar también, aprovecha de saludar a todas las personas que hoy día nos están escuchando. Así es, muchas gracias, Francisco, gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Ancoa en todas sus plataformas, ¿cierto? Tengo entendido que esto después sale en Facebook, en YouTube, así es que un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Y lo que siempre digo, lo importante de informarse, porque la decisión que vamos a tomar ahora, el 4 de septiembre, es una decisión que debe tomarse con la razón y no con la emoción. Y es por eso que este tipo de instancias son relevantes para ir dilucidando en esta maraña de normas, 499, 380 hoy, nos van planteando para el futuro del país. Bueno, así es, y de entradita, una de las cosas que estábamos conversando con Héctor y lo estábamos compartiendo con usted, a propósito de que en las ediciones anteriores hemos tenido también la compañía de otros abogados, como es el caso de Yasna Barrera, que es una colega de la región del Maule. Hoy día estuvo acompañándonos, y en las próximas ediciones también vamos a tener otros profesionales también que van a poder conversar respecto de materias relacionadas con la misma Constitución, o materias que les afectan a sus gremios, actividades o su vida personal, inclusive de lo que están trabajando. Y en este sentido, Héctor, es importante partir hablando un poco de este gesto, a mi juicio, poco republicano, de no considerar a los presidentes anteriores en la ceremonia del texto del borrador. Hoy día la información oficial decía que por aforo esto no iba a ser. En realidad eso son, ¿cuántos? Son 4 personas. No altera mayormente el aforo, sino que
se hace una especie de borrón de la historia, que si bien es cierto, desde la vuelta de la democracia, es una historia que no ha sido una mala historia. Puede tener evidentemente sus bemoles, sus injusticias, puede tener sus abusos, y desde ese punto de vista, de los abusos, de los bemoles que ha tenido, yo siempre he sostenido la idea de que la constitución actual podría haber sido fruto de reformas, como la que se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos el año 2005, ¿cierto? Podría haber sido fruto de reformas profundas que pudieran encaminar esta discusión hacia lo que hoy día la ciudadanía nos está pidiendo. Pero finalmente, a propósito de lo del 15 de noviembre, se toma esta decisión de plebiscitar una nueva constitución que en realidad formó el proceso constituyente y con lo que hoy día ya conocemos como material. No sé, a mí me gustaría conocer un poco tu opinión respecto de este simbolismo que se deja de lado a propósito de no considerar a los expresidentes de la República en esta ceremonia tan importante. Así es. Mira, primero solo te voy a dar un dato para que la ciudadanía y nuestros oyentes se den cuenta de lo que fueron los procesos de reforma y de reacomodo, de reestructuración y de reformismo que vivió la Constitución de 1980, de la cual hoy con justa razón se habla del texto del 2005 del presidente Ricardo Lagos. Para que la ciudadanía sepa, hoy de ese texto de 1980 quedan incólumes, es decir, intactos, que no se han tocado 20 artículos de los 194 que tiene la Constitución. 20. ¿De los 100 cuánto, perdón? 194 artículos que tiene la Constitución. Actualmente la Constitución. La Constitución del 80. Solo quedan 20 de lo que fue el texto original de 1980. Entonces, cuando se dice en general que la Constitución ha sido la camisa de fuerza, el cinturón que ha impedido los cambios en Chile, eso no es cierto. En Chile se han podido efectuar una serie de cambios profundos, mejorando la calidad de vida de los chilenos, que sin lugar a dudas, qué dudas cabe, como decía el presidente Lagos, el chileno lo ha visto, no solo en su vida cotidiana, no solo desde el punto de vista de la infraestructura, sino también en la economía, en cómo este país creció y se desarrolló, de ahí que llegaran tantos inmigrantes. Por lo que cuando se dice que, y ahí voy a encalzar con tu pregunta a propósito de esta ceremonia, que esta Constitución impidió el desarrollo, los cambios y el progreso de Chile, están equivocados. Hay una especie de pulsión reformista que quiere olvidarse de todo ese pasado que ha sido exitoso y que fue, como bien tú lo decías, liderado durante mucho tiempo por una izquierda moderada, un socialismo democrático, se suele decir, expresada en la Concertación. Por lo tanto, esta pulsión reformista con hoja en blanco no considera esa rica historia democrática que tenemos en Chile, no considera la rica historia constitucional que en 200 años le ha permitido avanzar instituciones que les han dado protección a los chilenos, como por ejemplo el mismo recurso de protección y otras instancias y otras iniciativas como el Banco Central en Chile, independiente, casi autónomo, casi el único gran ejemplo en Latinoamérica que le permitió el desarrollo. Entonces, como insisto, esta especie de compulsión, de ánimo casi visceral que tienen muchos de los constituyentes por pretender reformar el país, porque según ellos y en su visión todo está malo, nos lleva a situaciones como la que tú planteas, donde el republicanismo, la tradición, rica historia y tradición democrática republicana de Chile se pierde por una mezquindad política, porque esa razón que tú me dices no tiene ningún sentido, de invitar a los presidentes de la República en un acto donde se supone se va a aprobar, en teoría, un proyecto que debería regirnos a todos, como entre comillas se ha dicho también, siendo la casa de todos. Bueno, a propósito de esto mismo, estaba haciendo memoria de los gobiernos que han utilizado mayormente en cantidad de tiempo esta Constitución y que se han regido por ella. De hecho, dos son socialistas. Así es. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y por otro lado, dos son demócratas cristianos, que son Patricio Elwin y Eduardo Frei. Exacto, y Patricio. Bueno, y además el presidente Piñera, que ha sido el único presidente de la centro-derecha que se ha repetido en dos periodos. Ocasiones. Entonces, digámoslo así, dentro de estos últimos años, la mayoría de estos gobiernos han sido de centro-izquierda. De centro-izquierda. Así es. Y en ese entendido también uno de los que consideró la mayor reforma a esta Constitución fue un socialista que fue Ricardo Lagos. Así es. Que hoy día, yo me imagino, debe estar un tanto molesto con esta decisión de no considerar a los presidentes. Recordemos que en su momento Ricardo Lagos también fue por el apruebo a una nueva Constitución. Sí. Diciendo él, inclusive, que él sabía que la Constitución vigente actual es la que reformó Ricardo Lagos, la que reformó en su propio gobierno. Y hoy día, bueno, se hace este gesto. Yo creo que me imagino que
que muy contento no debe estar. Y déjame solo hacerte el punto, porque también esto tiene una coherencia con el actuar de la Convención Constitucional o Constituyente, que tú la viste desde el primer día, donde el himno nacional no se pudo cantar adecuadamente, donde los simbolismos patrios, que son tan importantes, los simbolismos son muy relevantes en la historia del ser humano, del hombre, porque representan un ideal, un punto a alcanzar, y en el caso de los simbolismos patrios chilenos representan ese sentido de nacionalidad que te da pertenencia. Tú no tienes pertenencia a una bandera distinta, sino que a la que te genera un amor por un lugar, un terruño, de ahí que el chileno cuando se va al extranjero tanto añora su patria, su tierra, el sentir, el olor. Entonces, eso se replica luego cuando se hace esta actividad en Antofagasta, en las ruinas de Huanchaca, donde la bandera patria no estaba. O cuando se propone dentro del mismo proceso constituyente que estén las banderas de los pueblos originarios y todas aquellas que representan las sensibilidades de las que están adentro, y la única que no estaba presente era la bandera de Chile. Y uno de los constituyentes tuvo que pedir que por favor la pusieran, y finalmente la colocan, pero en una altura menor a las demás. O sea, siempre ha habido una especie de, una compulsión, un ánimo que casi visceral de muchos constituyentes por tratar de hacer borrón y cuenta nueva de lo que es el Chile actual, que nunca estuvo en el ideario de las protestas ni en las aspiraciones de la gente que salió a las calles por reformar completamente este país, cosa que no está, ni ha estado, ni estará, creo yo, digamos, en el sentir de la ciudadanía, las personas de a pie, en la calle, en sus casas que nos están escuchando. Bueno, de hecho, parte de la noticia hoy día de este comunicado fue pregunta, y a mí me llama profundamente la atención que tenga que ser una pregunta el hecho de saber si en el acto que se va a considerar para entregar el borrador iba a estar presente la bandera chilena y se iba a cantar el himno nacional. Exacto. Y tiene que salir los representantes de la convención, no estoy seguro si fue la presidenta de la convención quien tuvo que decir que sí, que efectivamente iba a estar la bandera. O sea, la Constitución es para todos los chilenos y la única invitada que no está, o la que hay que preguntar si es que va a poder asistir, es la bandera y el himno nacional. Digámoslo de una manera un poco más retórica, pero en realidad es parte de las cosas que hoy día se ven alteradas a propósito de esto. Y otra cosa que estábamos conversando junto a Héctor Hernández, que nos acompaña hoy día en Radio Ancoa 95.7, Efecto Constituyente, tenía que ver con esto. Yo siempre he sido muy crítico del proceso de la nueva Constitución, pero no por el hecho de generar los cambios. Los cambios yo creo que no está en discusión, y a propósito incluso del mismo 18, o como tú dijiste, la gente salió a protestar porque quería cambios y quería cosas nuevas. Pero la Constitución no era un tema, sino que cambios que había que hacer a propósito de esta misma Constitución, no borrándola a sí mismo. Y al final, hoy día yo creo que es lo único que podríamos estar de acuerdo todos, incluido tanto políticos de izquierda, derecha, etcétera, etcétera, de alguna forma, es que la Constitución hay que hacerle cambios. Pero las encuestas están diciendo, lo que la opinión pública está diciendo hoy día, es que no son estos los cambios que se estaban pidiendo. Mira, antes del llamado estallido social del 18 de octubre, si tú le preguntabas a los chilenos, y todas las encuestas lo reflejaban, ¿cuáles eran las prioridades que tenían? En primer lugar, por supuesto, aparece lo habitual, que es nuestra prioridad: delincuencia, educación, desempleo, seguridad pública, pensiones, etcétera. Y en el lugar 12 y 13 aparecía cambiar la Constitución. O sea, no estaba dentro de las 10 prioridades de los chilenos cambiar la Constitución. No era un tema necesariamente plantear la Constitución, porque los chilenos en general veían que muchos de los cambios, muchos se habían ido desarrollando durante la democracia, pero además también intuían que muchos de esos cambios pasaban por leyes que debían aprobar los políticos poniéndose de acuerdo en el Congreso, no necesariamente reformando la Constitución. Por lo tanto, este sentir de cambio de la Constitución era una cuestión básicamente ideológica política de algunos sectores. Estaba el AC, ¿te acuerdas? Asamblea Constituyente, etcétera. Pero me quedo la reflexión que tú haces a propósito de los cambios. A mí me gusta mucho un filósofo francés que se llama Raymond Aron, que es como el intermedio de la izquierda y de la derecha, que plantea que en general los procesos siempre tienen que estar en evolución. Esta vieja consigna de que nada se pierde, todo se transforma, claro, de Lavoisier. Y Raymond Aron dice, hay que hacer reformismo constante. Y el reformismo constante no consiste en abandonar todo y hacer hoja en blanco, como pretenden algunos de la constituyente, o dejar todo igual como en algún minuto pretendió un sector de nuestra política. Por supuesto. Sino que acomodar las normas que son evidentes que requieren cambio a los cambios del tiempo. ¿Y por qué te voy a decir una cosa? Porque evidentemente, y esto me lo dijo el otro día un colega, Nelson Muñoz, que le quito la frase, dijo, la Constitución del 80
representaba un momento especial, un momento histórico. Porque tanto que se habla del Estado subsidiario y hoy el del Estado social de derecho. En ese momento, el año 80, Chile no estaba en condiciones para tener un Estado social de derecho. No tenía arcas fiscales, no tenía una clase media que pudiera solventar eso con impuestos, no tenía tampoco una capacidad, no había democracia, no había Congreso. Por lo tanto, esa constitución fue la constitución que requería el momento, impuesta, todo lo que tú quieras, con todos los bemoles que tiene, pero reflejaba un momento. Hoy, quizás, probablemente, Chile sí está en condiciones de tener un Estado social de derecho. Y por lo tanto, habrá que hacer los cambios, y yo creo que los cambios, si es que finalmente el proceso decanta en un rechazo, la clase política tiene que ponerse los pantalones largos y hacer los cambios que el país requiere, que no necesariamente pasan, y creo que lo vamos a conversar, por lo que se está planteando en este borrador de constitución. Bueno, de todas maneras, una de las cosas que más hemos tratado también de ir señalando en honor también a la transparencia, si una cosa es que nosotros, por suerte, tanto Héctor como yo tenemos la posibilidad de abrazar esta profesión que es la de abogado, y la mayoría de los abogados que hoy día podrían estar escuchando entenderían que es así, pero no todo el resto de la comunidad tiene que entender lo mismo que entendemos nosotros. Así es. Es que hay cosas que son de la política pública, que es la que establece un gobierno, y hay cosas que son de la Constitución, que son aquellas que se configuran y se mantienen en el Estado de manera permanente, y tú tienes que moverte dentro de esa ley. De ese margen, claro. Política pública, por ejemplo, lo de la AFP. Por ejemplo. O la política pública, más que lo de la AFP, es la seguridad social. La política de seguridad social, Así ¿cierto? Que a propósito de eso, tuvo su primera prueba de que en realidad si hay voluntad política, las cosas pueden funcionar y se pueden reformular. Ni siquiera fue a través de, claro, los retiros por una parte, y lo otro, que ni siquiera fue a través de un cambio constitucional, que fue a través de una política pública que se plasmó en una ley que fue la pensión garantizada universal. Exactamente. Pero ya hemos conversado de harto de estos temas y ya voy viendo que nos va pillando un poco el tiempo. Sí, claro. Me gustaría que habláramos un poco de lo que considera la Constitución respecto a lo que es seguridad pública. Y de hecho, una de las cosas que nosotros le hemos dicho a la comunidad, de la manera que hemos tratado de intervenir en este proceso informativo, es leyendo los artículos que tienen que ver en este nuevo borrador con las materias que son importantes. Entonces, si tú me lo permites, yo quisiera introducir un poco el tema de seguridad, porque dice que la seguridad es actualmente una de las principales prioridades de la gente en todos los estudios de opinión pública. Tú lo dijiste en un principio, esto es una necesidad. Por eso también es importante conversar respecto de ciertos aspectos que presenta el borrador de la Constitución, como el rol de las policías y del Estado. Y aquí, a propósito del lamentable hecho de que este mes llevamos la pérdida de 3 carabineros, sobre todo este último que fue víctima de la delincuencia, voy a entrar en el aspecto más preocupante, creo yo, de lo que se considera como la seguridad pública para el borrador de la nueva Constitución. Y esto tiene un artículo que es el artículo 19 del borrador, que se refiere a las policías. Las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales no militares, y aquí ya se produce el primer cambio, que ahí te lo voy a traspasar a ti para que tú lo puedas comentar, de carácter centralizado con competencia en todo el territorio nacional, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficiencia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Después uno podría ya entrar en el detalle, y eso me gustaría que lo pudiéramos conversar. A ver, lo primero que hay que decir es que Carabineros es una institución señera que siempre ha tenido una alta estima en la sociedad porque ejerce una función fundamental, que es hacer cumplir la ley, hacer cumplir el derecho. Lo que falla en los tribunales, y la ciudadanía lo sabe, es papel, mientras no se haga efectivo. ¿Y quién hace efectivo ese cumplimiento? La policía, los carabineros fundamentalmente, la policía de investigaciones y finalmente la custodia de los reos o de los imputados cuando hay causas penales, gendarmería. Por lo tanto, la relevancia de las policías dentro del funcionamiento normal de una sociedad es fundamental, porque sin las policías, que es el atajo a la delincuencia o a la anomia, el irrespeto a la norma, las sociedades se transforman en digamos, voy a utilizar una expresión muy chilena, en un gallinero, en un desorden, en un despelote, porque no hay nadie que haga efectivo lo que dice la norma, lo que dice la ley. Por eso es tan importante, y la gente se da cuenta de la relevancia que tiene Carabineros para custodiarlo, para hacer cumplir la ley. Entonces, Carabineros tiene problemas, nadie puede negar que Carabineros tiene problemas, y tal como te lo decía al principio, es necesario ir reformando Carabineros, modernizándolo. Incluso yo he planteado que podríamos utilizar el modelo australiano,
que es un poco el reflejo del modelo británico, donde no existen los escalafones. Yo por lo menos soy partidario de una policía un poquito más transversal, no necesariamente con oficialidad y suboficialidad, sino que ascender por mérito simplemente. Pero eso no quiere decir que tú le restes la característica fundamental que tiene Chile, que es el carácter militarizado, la formación militar. ¿Y por qué es tan relevante eso desde el punto de vista? Ojo, sí. La formación militar, que no es lo mismo que ejercer funciones militares. Que no es lo mismo. Ahí hay una diferencia. Absolutamente. Es una cuestión de formación. Es tanto así como tú dices, que la formación militar que tiene es para una cuestión de orden. Porque al ser un cuerpo tan grande, que se diferencia a la Policía de Investigaciones, que es menor, que está dedicado a la investigación propiamente, la Policía de Carabineros o Carabineros está dedicado a la prevención del orden. Y para prevenir el orden en todas las policías del mundo requieren tener una formación militar, porque es la única manera que articulen, entre comillas, estrategias de copiamiento de la actividad delictual, de tal manera que esa estrategia de copiamiento tiene una, entre comillas, un sentido militar que le permite ganar en eficiencia, porque hay estrategia militar detrás de eso, no que sean militares. Y a la luz de lo que se leyó hace un par de segundos atrás del articulado del proyecto borrador de la nueva Constitución, ¿podríamos establecer que esto significa, al no decir no militarizados, que es el fin de la institución de Carabineros? Yo me atrevería a aventurar que estaríamos entrando en ese camino. ¿Por qué? Porque lo que se pretende y lo que uno lee también, recordemos también una cosa, no hay actas, no hay actas de la Convención Constitucional, hay videos en YouTube, que es distinto, pero no hay acta, por lo tanto es difícil entender o saber qué es lo que estaba pensando necesariamente el constituyente cuando propone esta norma. Como la Comisión Ortúzar. Como la Comisión Ortúzar de la Constitución del 80. Que es el antecedente de la Comisión del 80. Exactamente. Entonces ahí era mucho más sencillo entender qué estaba pensando ese constituyente. Entonces aquí no sabemos lo que estaba pensando. Pero si tú lo llevas a la práctica y tú dices que esta policía deja de tener el carácter militar, ¿dónde está la custodia del orden propiamente tal? ¿Dónde está la facultad que va a tener la policía para, entre comillas, utilizar medidas disuasivas masivas? Por ejemplo, cuando ocurren eventos de barras bravas, por ejemplo, cuando ocurren los desórdenes de los días viernes en Santiago. Si tú no tienes un carácter disuasivo que está relacionado con la actividad y la estrategia militar, tú no tienes policía propiamente tal. Tú lo que tienes es simplemente una especie de guardia civil que casi que simplemente con el famoso palito de la ley, que por ahí me refutan el nombre exacto, no lo recuerdo en este minuto, lo que hace es simplemente ordenar lo que son las llamadas normas de policía, es decir, control de tránsito, custodia de ciertos eventos. O sea, pierde el carácter fundamental que decíamos al principio, de hacer cumplir la norma, hacer carne la ley y plantearse la diferencia entre la delincuencia y la ley. Finalmente, esto como tú lo estás presentando, como nosotros también lo estamos interpretando, porque evidentemente no existe un respaldo formal como lo que decíamos en la historia de la ley. No sabemos qué estaban pensando. Esto queda absolutamente abierto a sufrir y vivir la transformación que al gobierno de turno, por decirlo de alguna manera, se le ocurra. Y en este sentido yo quiero terminar ya este programa de hoy día, sin prejuicio de que me gustaría que ojalá el próximo jueves nos acompañes para que sigamos hablando del tema seguridad pública. Yo creo que no alcanzamos en una tanda de media hora solamente hablar de seguridad pública, porque también existe un rol de las Fuerzas Armadas que también ha sido tocado en la Constitución y que es importante analizar. El estado de emergencia, exactamente. Y en ese sentido quiero terminar con la reflexión de lo que dijo el padre del cabo Florido, fallecido en la comuna Pedro Aguirre Cerda este fin de semana, en el cual él señala todas las cosas que su hijo no pudo hacer para defender su vida y cumplir con su labor por el miedo a no ser respaldado, esa es la palabra, de no poder utilizar todos los mecanismos necesarios para poder defenderse y cumplir con su labor. Lo que incluso se dio al revés, porque terminó con la vida de él. El padre del cabo Florido lo que decía era: si nosotros aplicáramos todo lo que tenemos que hacer, lo que Carabineros tiene que hacer, evidentemente ellos se guardan un poco de hacerlo, porque si no tiene instituciones se reprimen como derechos humanos, como la justicia, sumarios como el sumario interno, incluso la baja que pueden significar el término de su carrera, ¿cierto? Por eso mismo él
también se midió en esto y resulta que el resultado fue adverso. Entonces, aquí se presenta lo contrario. El texto constitucional habla de fuerzas no militares. Todo lo que tú dijiste tiene que ver todo el ropaje de con autoridad, quitarle toda la autoridad en este caso a Carabineros, entendiendo lo que dije. Esto no es un tema de acción militar, sino que de formación militar. De formación, de estrategia. De estrategia, y en ese entendido yo creo que la lógica y el camino correcto es fortalecer la policía, no disminuirla. Yo te doy solo, sé que estamos en el tiempo, te doy solo un ejemplo. En Inglaterra y en Estados Unidos tú le faltas el respeto, es simplemente de palabra a un oficial de la policía, que es una policía, entre comillas, civil, pero con formación militarizada también, salvo Scotland Yard, que es una policía investigadora similar a la policía en Chile, y las penas, olvídate, son altísimas, son de cárcel, simplemente por faltarle respeto a una autoridad. Aparte de las penas pecuniarias, tú tienes penas de cárcel. En Chile, ese respeto a la autoridad, propiciado por una actividad política irresponsable, generó lo que le pasó al Cabo Florido, y le ha pasado a muchos policías en Chile que, haciendo como corresponde su trabajo, se ven enfrentados a esta situación. Lo que hizo una autoridad política irresponsable, tal cual, ese es el concepto. Bueno, y de ahí que está pendiente la ley Naim, que es aquella ley que va a endurecer las penas hacia el maltrato a carabineros o cualquier situación que tenga que ver con este tipo, que fue... Y que fue rechazada por políticos que hoy están detentando altos cargos. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos en Efecto Constituyente, Radio Ancoa 95.7. Agradecemos al colega abogado Héctor Hernández por acompañarnos, y ya lo dejamos invitado para el próximo jueves, ya sea vía presencial o telefónica. Y yo encantado, y además me quedé con 2 libros que quería comentarte para otro programa. Los comentamos en otro programa. Muchas gracias. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos.